¿Cómo están, amigos de Escaño 131? Un gusto volver a estar con ustedes para tocar en esta ocasión un tema muy importante referido a la universidad peruana. ¿Sabían que hay 142 de ellas a nivel nacional y que existe una ley que impide desde el año 2012 hasta ahora, el 22 de diciembre en que se vence esta ley, la creación de nuevas casas superiores de estudio? Esto precisamente para poder primero ordenar a estas 142 que existen, lograr su acreditación y licenciamiento, y una vez que tengamos universidades a la vanguardia de la investigación, con la modernidad y los estándares internacionales que se exige, recién pensar en nuevas universidades en todo el Perú. Sin embargo, aún no se ha definido qué va a pasar con esta moratoria para la creación de nuevas universidades, y ya el plazo está por vencer. Hay que preguntarle, pues, entonces, a las diferentes bancadas del Congreso qué es lo que pretenden hacer y qué decisión van a tomar al respecto, porque en muchos casos se han creado universidades más pensando en un negocio o político o económico que en realmente el beneficio que se le va a hacer a la sociedad peruana. Vamos entonces a tocar este importante tema acerca del futuro de la universidad en el Perú con los congresistas Juan Carlos Yuyes, de Fuerza Popular, y Edgar Ochoa, de Nuevo Perú. Pero primero vamos a ver esta interesante encuesta acerca de qué piensan también otros parlamentarios respecto a este importantísimo tema. Adelante. Bueno, en realidad sí hay universidades que han sido creadas que no tienen todavía la fortaleza que requiere la educación en el Perú, la educación superior. Y la Comisión de Educación ha aprobado ya ampliar el plazo para que no se creen nuevas universidades. Me parece absolutamente pertinente para recuperar el nivel educativo que requiere la educación en los institutos, en las universidades. Yo creo que sí es una medida adecuada porque van a proliferar más universidades, no hay control, la SUNEDO recién se está fortaleciendo, es decir, esta superintendencia de la educación universitaria recién está tomando, digamos, cuerpo para cumplir adecuadamente sus funciones, y mientras tanto debemos mejorar lo que existe en las universidades que van funcionando. Crear nuevas universidades no me parece todavía, de tal manera que debían ampliar el plazo a efecto de, repito, comenzar a recuperar nuestra educación. Tenemos mucho que hacer en esta materia, todavía estamos muy flojos y hay universidades todavía que no están respondiendo a la altura de las circunstancias. Depende porque si bien es cierto, si todavía no se ha analizado y no se ha estudiado bien, no podemos nosotros de un momento a otro cerrarla. Si bien es cierto se vence, yo creo que la comisión encargada debería analizar bien y pedir una ampliación para efectos de que se hagan las cosas como deben ser. Porque todavía solo 20 universidades están acreditadas, entonces ¿usted cree que sea propicio que ya se creen nuevas universidades? No es que se cree, tenemos que evaluar realmente si es necesario crear mayor cantidad de universidades o no. Acuérdate que también tenemos carreras técnicas que también son importantes y lo que queremos es educación de calidad. No solamente se tiene que hacer de creación de universidades por crear, no. Yo creo que es importante analizar bien la política universitaria y en base a eso determinar para complementar, digamos, todas las carreras como deben ser. Yo creo que debe mantenerse la prohibición durante un tiempo más hasta que haya realmente una visión clara del futuro de las unidades en el Perú. Creo, digamos, que esta moratoria que ha habido ha servido para ordenar en algo, pero no lo suficiente, debería ampliarse el plazo. Muy bien, amigos de Escaño 131, después de ver esta encuesta vamos a pasar directamente a preguntarle a nuestros invitados, los congresistas Juan Carlos Yuyes, de Fuerza Popular, y Edgar Ochoa, de Nuevo Perú. Primero, representante de Tumbes, y el congresista Ochoa, representante del Cusco, sobre este tema de las universidades que ya encuentra este 22 de diciembre la fecha tope, el hito que va a definir si es que se continúa con esta moratoria que les hemos explicado o se suspende para que vengan nuevas universidades a sumarse a estas 142 que ya existen en este momento y de las que tenemos meridianamente alguna información, sobre todo porque hay muchas que acuden a los medios de comunicación para promocionar sus carreras, sus licenciaturas, sus posgrados,
que realmente crean un poco de confusión entre la población. Congresista Yuyes, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Hay una especie de tendencia a que se continúe con esta moratoria o se va a tomar una decisión distinta en la bancada de Fuerza Popular? Bueno, primero agradecerte por esta oportunidad. Es un tema que ha venido en desorden, no de ahora, sino de años. Creemos que a pesar de que hay una nueva ley universitaria que es la 30220, hay muchos vicios y vacíos y eso no contribuye justamente a lo que se busca de mejorar. Y el mejoramiento no solamente está en base a las restricciones, que si puede haber una o dos universidades más que puedan ir saliendo y en el tiempo que han establecido, sino que SUNEDU, que es la encargada justamente de ver estos temas, tampoco tiene un pronunciamiento claro. Sin embargo, nosotros aquí en este nuevo Congreso lo que estamos haciendo es tratar de contribuir en el mejoramiento de la educación superior para las universidades ya existentes. De ser el caso, porque todavía está el plazo establecido, nosotros todavía no hemos tomado ya una decisión para poder decir cuál va a ser finalmente nuestro voto cuando se dé esta fecha. Muy bien, congresista Ochoa, ¿cuál es el sentir o la posición de Nuevo Perú? Hay que primero ver cómo estamos, qué oferta tenemos y después recién abrir al mercado oferta de más universidades, o sería bueno que ya vayan entrando nuevas universidades al suspender esta moratoria. Bueno, la tendencia es ampliar la moratoria. La tendencia es ampliar la moratoria. Había un proyecto de ley presentado por el congresista Vicente Ceballos. La Comisión de Educación ya debatió en la primera etapa. Se supone que en la Comisión de Educación hay un dictamen, ¿no es cierto?, que amplía la moratoria 2 años más, ¿no? En ese sentido hay que explicarle a la población con qué tiene que ver esta situación. Eventualmente no se trata de decir no más universidades porque creemos que somos muchas, porque seguramente habrá información que diga, oye, nos falta todavía universidades, hay pueblos que no acceden a educación superior y en tanto debería ampliarse. O sea, la idea no es un poco ahí, sino que tenemos que empezar a mirar cuál ha sido la razón fundamental para poder garantizar una moratoria universitaria. Y ahí tenemos 2 cosas elementales. Una, poner y organizar y ordenar la oferta universitaria de manera que contribuyamos a una educación superior universitaria de calidad. Por tanto, se crea la SUNEDU para poder generar el proceso de licenciamiento o de cerrar universidades que no se ajustan, ¿no es cierto?, a la oferta profesional de calidad. Y por un lado está, y dicho sea de paso, en esta solo 1/3 de universidades han accedido al licenciamiento, que quiere decir tener licencia para funcionar. Y un segundo punto es que la moratoria tiene que ver con suspender la creación o la autorización de funcionamiento de universidades. Mientras tanto, el Perú, el Estado peruano, regentado por el MINEDU, por el Ministerio de Educación, pueda definir la política pública nacional de educación superior universitaria. Y entonces la pregunta es, ¿tiene el Perú una política pública nacional universitaria o de educación superior universitaria? La respuesta es no. Y entonces la moratoria no habría cumplido su función. Por un lado, garantizar que exista orden definitivo en las 140 y pico universidades y, por otro lado, tener la política pública de educación superior universitaria en el país. Entonces, estas 2 cosas no se han cumplido. Y entonces lo natural es decir, oigan, mientras tanto, lo mejor, lo saludable para el Perú sería ampliar la moratoria. Le traslado la pregunta a usted, congresista Yuyes. ¿Realmente tenemos una política? Esta ley universitaria, la llamada Ley Mora, parece que no ha contentado a todos. Hay algunos rectores y autoridades que no se sienten representados por la SUNEDU. Hay otros tantos que tienen procesos de investigación, procesos incluso hasta penales. Mientras no se ordene la casa, ¿no es recomendable recibir a nuevos invitados, como se dice? Bueno, mi opinión, y en la primera pregunta que me hiciste, existen muchos vicios y vacíos. Entonces, y más el desorden con el que ha venido funcionando las universidades y luego que se creó la SUNEDU, no ha sido tan claro para que pueda tener una política realmente que pueda nosotros garantizar que justamente las universidades cumplen con estos requisitos. Ahora, en ese sentido, creo yo que la universidad también ha ido perdiendo ese rol. Yo vengo de una universidad nacional
y donde es la única que ha habido, hasta unos años después que se han ido creando algunas universidades privadas o filiales de universidades privadas, que finalmente lo que se ha hecho de parte de muchas autoridades es politizar los temas de los órganos de gobierno. Por ejemplo, no puede ser posible que las asambleas universitarias o los consejos universitarios se vuelvan prácticamente un gobierno de intereses personales de un grupo o de las autoridades. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que finalmente pierden el rumbo por el cual fueron creadas la universidad. ¿La universidad para qué ha sido creada? Con fines académicos y de investigación. Pero sin embargo, al llegar al poder, muchas personas han equivocado la forma y el rumbo. Y eso también origina que haya pues un entrampamiento. Por ejemplo, ahorita a la Universidad Nacional de Tumbes, a la que soy graduado, ya para el próximo año, que estamos cerca, para el 2018, son 15 millones menos económicamente. Entonces, si la universidad va a tener un licenciamiento y le están exigiendo infraestructura, equipamiento, ¿de dónde va a invertir si ya tiene un recorte de 15 millones? Entonces, ha habido también un desfase, que eso no se menciona. Por ejemplo, en la universidad, a las nuevas autoridades con SUNEDU, ha habido un año que se ha perdido. En ese año, las autoridades interinas no han accionado dentro de lo que decía el marco legal de la ley. Y eso también ha atrasado y también impide que la capacidad de gasto, en este caso, no sea acorde y por lo tanto hay un recorte. Entonces, no solamente en la Universidad de Tumbes, hay muchas universidades. Yo no estoy en contra de que puedan haber más universidades y de que se pueda prorrogar el tiempo, pero sí creo que hay un desorden, que debe haber justamente un debate más profundo, a pesar de que ya lo mencionó el colega, que en la comisión ya se ha dictaminado que se dé positivo la prórroga, pero creo firmemente que SUNEDU no está cumpliendo a cabalidad para lo cual fue creado. Y vuelvo a repetir, vicios y vacíos que depende de nosotros, que podamos nosotros hacer las modificaciones o las incorporaciones para reforzar y mejorar esta ley vigente que es la 30220. Muy bien, empezamos este bloque con el congresista Yuyes. Vamos luego de la pausa a escuchar la opinión del congresista Ochoa, quien va a empezar con su intervención respecto a qué va a pasar luego de este proceso de licenciamiento y acreditación. Evidentemente, estas 142 universidades pues se verán reducidas, me imagino, porque saldrán del mercado por no lograr estos objetivos algunas de las denominadas universidades chifa, ¿no? Que por ahí se les denominó así al momento de la discusión de la ley universitaria. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Escaño 131. Muy bien, continuamos aquí en Escaño 131 y con este interesante tema, sobre todo para los miles que integran la familia universitaria. ¿Habrá más universidades? ¿Se reducirá el número? ¿Qué es lo que va a pasar con este proceso de licenciamiento y o acreditación? ¿Cómo lo denominamos? ¿Cómo es que se accede a esta categoría de las universidades? ¿Y qué le pasa o qué le va a pasar a aquellas que simplemente no logran el objetivo? Finalmente, ¿se reducirá el número de universidades? ¿Eso es lo que está encaminado según la ley vigente? Yo creo que lo frío que tenemos que hacer en el país es que aquellas universidades que no están en condiciones de funcionar, no deben funcionar. O sea, por más que eso aparentemente parezca que hay dificultades, pero creo que hay varios problemas en este hecho. Creo que esta nueva ley que estimula el licenciamiento está pasando factura a dos niveles. Uno, creo que, no voy a defender a la SUNEDU, pero creo que la SUNEDU se le está pasando la factura por ser un equipo muy joven todavía, y creo que ha debido mediar entre la experiencia también. Creo que la SUNEDU ahí tiene dificultades para poder avanzar en el proceso de licenciamiento, pero más que la SUNEDU, creo que la mayor factura la están pasando a las universidades, porque el licenciamiento tiene que ver con las capacidades profesionales instaladas dentro de la universidad. Es decir, tú te puedes preguntar groseramente, de manera muy sencilla, ¿cómo es posible que académicos de tan alto nivel de experiencia y de formación profesional
no pueden redactar la documentación, por un lado, para el proceso de licenciamiento. Y por otro lado, obviamente, justificar la existencia de las escuelas profesionales que hay. De hecho, hay requerimientos o requisitos que pueden estar por encima de la capacidad de la universidad, pero eso obviamente demuestra que han habido escuelas profesionales o carreras profesionales que se han ido creando sin las condiciones fundamentales. Entonces, ahí tenemos dos tipos de universidades. Las que están en funcionamiento, que tienen que demostrar que pueden seguir en funcionamiento, y las que están en creación, como por ejemplo la Universidad de mi pueblo, que es la Universidad Intercultural de Quillabamba, que ha sido creada en el 2010 y que hasta ahora no puede funcionar. Y con todos los recursos que tenemos en Quillabamba, incluido el Cano, es inaceptable que hasta el momento no hayamos logrado tener toda la documentación correspondiente para entrar al proceso de licenciamiento, es decir, para tener y ser una universidad licenciada. O sea, tener licencia para funcionar. Creo que ahí hay dos niveles que tenemos que empezar a mirar. Y por otro lado, creo que el pueblo peruano tiene que ser responsable en mirar con calma esto y exigir que efectivamente la formación profesional universitaria me permita lo que dice la ley, ser un hombre libre, una sociedad libre, que significa contar con todas las capacidades humanas suficientes para hacerle frente al desarrollo y ser exitoso en este planeamiento del desarrollo. Creo que eso es un poco lo que tiene que mirar, porque lo demás es mediocridad, aunque podríamos ser populistas y decir, creemos todas las universidades que existan y eso te permite votos. Pero lo que hay que hacer es pensar fundamentalmente en los jóvenes y cómo los jóvenes se convierten en protagonistas del desarrollo del país. Muy bien. También es cierto que, por la experiencia de otros países, no necesariamente a mayor cantidad de universidades, mayor investigación, que es uno de los fines máximos de las casas superiores de estudios. Así es. Aquí en el Perú tenemos universidades que tienen pues grandes campus, pero que su nivel de investigación es mínimo, por no decir paupérrimo. Las tesis que se hacen precisamente no son durante su historia documentos que aporten a la sociedad. En muchos casos se hicieron o copiadas o se hicieron a través de empresas informales que se dedican a hacerle tesis a los alumnos. ¿Cómo lograr frenar este tema, primero, congresista, y número dos, de reducirse el universo de estas casas de estudio? ¿Cuáles son los efectos colaterales o secundarios que van a venir? Bueno, vuelvo a incidir. Vicios y vacíos. Por ejemplo, en la ley tampoco habla de la tecnología, no habla de la ciencia, no habla de la innovación. Sin embargo, si nosotros queremos copiar o ver ejemplos, como me ha tocado la oportunidad de viajar a Estados Unidos, ellos tienen pues los parques científicos que son propios de la universidad. Y no solamente es la parte académica y de investigación, que es el por qué nace una universidad, sino va más allá de eso para que se hagan pequeños o medianos empresarios o grandes empresarios, los propios graduados que no tienen la oportunidad cuando salen a la sociedad civil a poder buscar un trabajo. Entonces, el Estado peruano actualmente no invierte un sol más. Nosotros somos penúltimos en esta región del continente y por lo tanto eso se refleja, por ejemplo, cuando universidades nacionales principalmente solicitan, como por ejemplo que se les done a algún equipo, alguna implementación de graduados que están en otros países, hay un impedimento de la ley. Todas esas cosas van en contra de la universidad y del desarrollo. Si bien es cierto, como lo dice nuestro colega, las universidades que no cumplen tienen que cerrar e irse, pero nosotros también debemos ponernos en el plano de que esas universidades históricamente tienen o han tenido un inicio que ha sido ajustado a una normativa, a una ley. Y ahora que se está regulando con el licenciamiento, que es importante, nosotros lo que debemos buscar es justamente no tanto darle facilidades, porque el cumplimiento de la ley tiene sus etapas y tiene su tiempo. Pero, por ejemplo, yo vuelvo a tocar el tema económico. ¿Cómo me voy a implementar? ¿Cómo voy a tener condiciones si realmente no tengo un presupuesto acorde al que me exige SUNEDU para poder yo también tener la implementación o la infraestructura? Entonces hay cosas que a veces suenan un poco incoherentes y en ese sentido lo que el Estado debe hacer es definir una política. La autonomía de SUNEDU no es total, depende definitivamente de Minedu. Y Minedu imparte, y no es de ahora, el Ministerio de Educación imparte políticas nacionales.
Por lo tanto, entonces no podemos estar hablando de que la universidad tiene su propia política educativa. Si no estamos hablando de políticas nacionales, más allá de la propia autonomía que tiene la universidad, de poder tener sus carreras, de poder tener sus currículos, de sus sílabos y todo lo que académicamente es un requisito para poder funcionar sus facultades, ¿no? Aquí, congresista... Solamente ahí Sí. acotarnos, quiero decir, es cierto que hay que ir buscando coherencia dentro del Parlamento. Nosotros hemos exigido que se incremente el nivel presupuestal para las universidades, pero lamentablemente no se aceptó que el presionar al Ejecutivo para que pueda ampliar, ¿no es cierto?, su capacidad de crédito y poder tener mejores recursos. Pero además de eso, tenemos una situación bien clara. Es bien difícil que una universidad pueda ser cerrada así. No es un hecho arbitrario. Insisto, no estoy defendiendo a la SUNEDU. ¿Cuál es el plazo que tienen las universidades para lograr su Las universidades licenciamiento? han tenido un cronograma y diferentes, digamos, están organizadas en diferentes, por lo menos en 3 grupos, pero han tenido un cronograma para presentar la documentación. Lo histórico que presenta la SUNEDU es que de la información que presenta una universidad, en su primer momento, tiene el 75% de los documentos presentados son observados. Es decir, del casi medio centenar de indicadores, el 75% no está bien sustentado. Entonces le dan un plazo, y este proceso dura más o menos 120 días, le dan un plazo para que pueda levantar las observaciones. Pero eso no es todo. La SUNEDU tiene visita in situ para ver qué cosas más pueden asesorar para levantar observaciones. Pero tienen un plazo máximo, digamos. Exacto, Si pero no logras hasta tal fecha tu licenciamiento, chao. entran todavía a un proceso de adecuación. O sea, las universidades que no logran sacar la licencia entran a otra etapa así de adecuación. ¿Sabes qué? Te voy a dar un plazo más para que tú puedas tener oportunidades de... Pero si esto ya no se cumple, o sea, la cosa es más complicada. O sea, ya sería una locura. ¿Y ahí? Eso significaría que los jóvenes están siendo estafados. Y son jóvenes Tendrían peruanos. que trasladarse a otra universidad, los Claro. profesores tendrían que buscar trabajo en otro sitio. Con todo lo que signifique penal y administrativamente para la persona que estafó y para la organización que estafó, porque fácil sería decir, me lavo las manos, estafo, porque después sé que lo van a pasar a otra universidad, Así ¿no es cierto? Y ahí sí tenemos que ser drásticos con la formación de nuestros jóvenes. Muy bien. Finalmente, congresista, porque se nos acaba el tiempo, ¿hay desigualdad en las condiciones para que se acredite o licencie una universidad particular y una nacional? La nacional depende y está rezándole a todos los santos al momento de aprobarse la ley de presupuesto aquí en el Congreso, mientras que la particular sabe que puede comprar laboratorios, computadoras, infraestructura, gracias a las pensiones que cobra, cosa que no tiene como ingreso una nacional. ¿Es esta la realidad? Bueno, yo complemento la anterior respuesta. ¿En qué sentido? El gobierno de la universidad, como es mi universidad, que la voy a poner como ejemplo, ellos cuentan con lo que es recursos propios, porque cuentan justamente con hectáreas para lo que es la Facultad de Agronomía, lo que es la Facultad de Pesquería, tienen un centro de salud que es en la Facultad de Salud. Lo que pasa, te vuelvo a repetir, hay muchas cosas que son las que han interactuado para que la universidad no desarrolle. Por ejemplo, no estamos hablando de corrupción. Sin embargo, las universidades actualmente, como lo tiene Federico Villarreal, San Pedro de Chimbote, están en un tema no de controversia, sino ya judicializado, de que las autoridades se quieren enquistar, no quieren salir. Y eso le hace daño para justamente en la etapa o en el momento que ellos tienen que licenciarse. Y no solamente son estas universidades. En la Universidad de Tumbes, te estaba comentando, durante un año de un gobierno interino no se efectuó ningún gasto. Y eso ha traído como consecuencia que el año que llegan las autoridades titulares elegidas, como debe ser, de acuerdo a lo que dice la ley universitaria, finalmente no hayan tenido la capacidad de gasto, por lo tanto se les ha recortado. O hay universidades en las que el rector gana $1 millón al mes también. Bueno, pues por eso, esas son las incoherencias que podemos hablar y que finalmente repercute sobre la población estudiantil y sobre el país. Porque imagínense, con tanto esfuerzo la Universidad de Tumbes se creó, es la única universidad nacional y que sea cerrada. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo soy graduado de ahí y conozco cómo ha sido el desempeño de mi universidad. Por lo tanto, yo creo que esto tiene para debate. Si bien es cierto, si no cumplen con el plazo establecido para el licenciamiento, ellos todavía pasan a una adecuación, está bien, pero se pierde la categoría de la universidad.
¿no? Es como quien dice cuando está en el fútbol profesional, si Bajas a segunda. No, dice, pero estás en la profesional, estás en segunda. No es lo mismo. Así es. Entonces, debemos realmente verlo con bastante interés, porque nosotros somos partícipes de la universidad. Al menos yo vengo egresado de una universidad nacional y por eso conozco la realidad, porque también tuve mi oportunidad de ser dirigente estudiantil. Por eso es que debemos batallar no solamente con lo que la normativa dice para tratar de sanear, sino también contra la corrupción. Y eso, ahí vuelvo a repetir, vacíos y vicios que permiten que autoridades puedan hacer lo que les da la gana. Muy bien, yo les agradezco a ambos por su presencia en este programa especial. Sabemos que estamos contra el reloj porque esta moratoria caduca el día 22, ¿no es cierto? Así es. Entonces estamos ya prácticamente a 2 semanas, es decir, a 2 sesiones de pleno para poder definir este tema, que es donde se debería aprobar si es que existe esta coincidencia de pareceres para extender el plazo de esta moratoria. Ojalá que por el bien de la Universidad Peruana se definan temas que sean para el avance de la investigación y su contribución a la sociedad. Muchísimas gracias a ambos nuevamente. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su audiencia. Será hasta un nuevo programa de Escaño 131. Permiso.